En 2003, el alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, mientras estaba hablando con un grupo de inversores en Londres, soltó la frase «Berlin ist arm, aber sexy». Berlín es pobre, pero sexy. Un eslogan que se viene usando desde ese momento para atraer a turistas, así como a artistas, escritores, músicos y hoy en día a inversores en tecnología. Pero ¿qué tan pobre es Berlín y qué tiene de sexy? Empecemos por su economía. En 2003, cuando Klaus dijo esta frase, Berlín tenía una deuda de unos 50 millones, el alquiler era barato aunque el desempleo estaba por las nubes. Pero Berlín tiene una historia que otras capitales del mundo no tienen, la historia de un muro que dividió a la ciudad por 28 años y que llevó a que la mitad del lado este, el lado comunista, fuera prácticamente abandonada. En 1990, después de la reunificación, los alquileres eran bajos. Mientras ciudades como Londres y París se volvían cada vez más inaccesibles, vivir en Berlín era un regalo, y esto atrajo a una gran cantidad de artistas. Y acá entramos en la parte sexy. En los 90s la vida era barata y liberal. Los edificios estaban desocupados por todos los alemanes que con la creación del muro abandonaron el lado oeste, huyendo a otros países o hacia el lado occidental. Y si eras artista, por poco dinero podías tener cualquier lugar que desearas y hacer un sinfín de exposiciones y fiestas. Así, Berlín fue construyendo su fama de ciudad sin límites para la fiesta y la música techno. Y antes de todo esto, recordemos que Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó totalmente devastada, lo que significó una gran inversión en básicamente reconstruir la ciudad. Pero ¿cómo sigue avanzando Berlín a pesar de su gran deuda? Con la ayuda de otros estados, y esto es lo que no hace mucha gracia al resto de Alemania, sobre todo al sur, que suele ser el que más dinero presta a la capital. En 2012, Bavaria amenazó con demandar y llevar a juicio el sistema de transferencias de Alemania. Bavaria es el estado más rico del país, y ese año ya había enviado unos 3.000 millones de euros a Berlín. Decir hoy que Berlín es pobre depende de la persona que le preguntes. Si bien es cierto que sigue siendo una capital pobre al lado de sus pares europeas y sigue teniendo una gran deuda de unos 63.158 millones de euros en 2023 y enfrenta nuevos problemas como la gentrificación y el aumento de alquileres, aunque esto ya es un problema universal. Por otro lado, los artistas siguen llegando, recibe anualmente unos 12 millones de turistas anuales y también las inversiones tecnológicas. Berlín se convirtió en estos últimos años en un polo tecnológico, con la llegada de 500 nuevas startups por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales, y se posiciona a la par del turismo como las dos industrias más importantes de la ciudad. Esto se debe a que Berlín supo construir un buen ecosistema empresarial. Está abierto al talento extranjero que venimos, dándole una nueva forma a la ciudad. Y sigue siendo relativamente una ciudad más barata para vivir dentro de las capitales europeas. También hay que destacar que es una ciudad verde, llena de parques y lagos, y la vida cultural es tan rica que te permite un buen balance, trabajo y ocio. En 2023, a 20 años de la frase que dio inicio a uno de los eslogans quizás más bizarros para una ciudad, Klaus Wowereit dijo que Berlín que ya no era pobre pero sexy, sino que ahora es schwarz aber schillernd, negro pero brillante. Quizás haciendo referencia a la típica ropa negra que visten los berlineses, casi como uniforme, o la combinación de ambas y un futuro prometedor de inversiones como la nueva Amazon Tower o la Gigafactory de Tesla, aunque todo está por verse. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte al canal que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana.